Irrumpieron a finales del siglo VIII desde los mares del norte y tomaron desprevenido al mundo. Durante 3 siglos asolaron las tierras civilizadas. Ni los océanos desconocidos ni los pueblos europeos pudieron detenerlos. Eran los vikingos. Su afán de riqueza los convirtió en exploradores, atravesando el mar en busca de botín. Alcanzaron las costas de América y hasta comerciaron con Oriente, y tras un imperio de terror, se desvanecieron. Su leyenda de crueldad perdura después de 1200 años. Esta es Catoira, un pueblo de apenas 3000 habitantes, que se prepara para el asalto de los vikingos. Todos son nervios y prisas. No se trata de ocultar sus mejores adornos, sino de lucirlos. Betty ultima los arreglos en la confección de los trajes. Ana, ya tengo lo tuyo. Vamos a probarte esto. A ver cómo te queda. En la última década ha creado más de 4000 trajes. A ver, así. Antes eran más sencillitos, no llevaban lo que son las zonas de cuero. Ahora ya van cogiendo un poquito más de cuerpo, ¿sabes? O sea, más armado, se ven de otra manera. El pelo ya va cambiando, antes era muy sintético, ahora es más... Bueno, se ve, natural no se ve, pero bueno, da un poco más el pego. ¿Pero por qué este jaleo en un pueblo de Galicia? Pues porque aquí, también, llegaron estos salvajes del norte. Entre los artículos que nunca faltan están los cascos con cuernos, pero ¿es cierta la imagen que tenemos de ellos? Para responder a esta y a otras preguntas nos visitó Manuel Velasco, investigador y escritor sobre el mundo vikingo. El malentendido más común que ha habido sobre los vikingos es el famoso casco con cuernos, algo falso, completamente falso. Y ese malentendido viene de un bestseller del siglo XVIII sueco que tuvo una gran difusión en su tiempo y que estaba ilustrado pues, con ciertos dibujos, y en uno de ellos había por primera vez un vikingo con cuernos, con casco con cuernos. Y desde entonces, hasta hace 4 días, esa ha sido la imagen oficial de los vikingos. Pero, ¿quiénes eran estos célebres bárbaros? Más allá de su feroz leyenda, un descubrimiento del pasado siglo nos permitió conocerlos mejor. Se encontraron numerosos barcos vikingos sepultados. ¿Pero por qué los enterraban? En Gostak, al sur de Noruega, los arqueólogos encontraron un barco tumba del siglo IX. Era un rito funerario que los vikingos empleaban con sus reyes y con sus héroes. Junto al cuerpo se encontraban su barco, sus riquezas y sus armas más importantes. El descubrimiento del barco vikingo de Gostak supuso un cambio en el concepto que se tenía de los vikingos como un pueblo bárbaro y sin cultura. En aquel barco se encontró el esqueleto de un hombre de una edad de entre 50 y 60 años, que era muy avanzada, porque la edad media en aquella época para hombres era de 45 años. Y los arqueólogos creen que se trataba de un rey Olaf, que por cierto era el abuelo del ahora famoso Ragnar Lodbrok, el popular protagonista de la serie de vikingos. Se examinó la madera del barco, con un análisis basado en la datación de los anillos de crecimiento de los troncos. Se confirmó que pertenecían a una tala de árboles del año 890 aproximadamente. Estos barcos de 1000 años de antigüedad fueron restaurados y hoy pueden visitarse en el Museo de Barcos Vikingos de la ciudad de Oslo. Nuestro compañero de diseño gráfico, Jesús Clavel, ha reconstruido una de estas naves en 3D. El barco tenía 24 metros de eslora y era necesaria la fuerza de 32 remeros para manejarlo, aunque también podía navegar a vela. Pero no fue el único. A lo largo del pasado siglo, los arqueólogos escandinavos comenzaron a mirar con suspicacia las aparentes colinas de sus paisajes,
pues bajo ellas, enterrados, encontraron más de un centenar de barcos. Hoy vamos a hacer un entierro vikingo. ¿Qué es eso? Pues antiguamente, el rey vikingo, cuando se moría, cogían sus mejores barcos y los enterraban con él, y también sus joyas. Marta, pásame al rey vikingo. Toma. Jaime, dame a los compis. Para, Jaime, para. Igual que los faraones de Egipto se enterraban dentro de sus pirámides, una de las costumbres de los vikingos era enterrar a sus reyes dentro de sus barcos. De esta manera, cuando se encontraban dentro de sus barcos, enterraban con ellos todas sus riquezas, pues entendían la muerte como un viaje. Los guerreros muertos en combate tenían la opción de ser llevados por las Valquirias al Valhalla. Es un palacio en el Asgard, la tierra de los dioses, donde se entrenaban y se preparaban para el Ragnarok, la batalla del fin de los tiempos. Pero, ¿cómo era su vida? Un rey era un guerrero que tenía una granja más grande que las otras. Y en aquella época las condiciones del clima eran tan malas que no tenían más remedio que entrar y robar las granjas de los vecinos, porque era más fácil, bastante más fácil, robar que sembrar. En un mundo tan violento, ¿cómo era la vida de una mujer? En la sociedad vikinga, las mujeres tenían unos derechos impensables en la Europa de aquellos tiempos. Por ejemplo, podían heredar y mantener sus propiedades, podían solicitar el divorcio y algunas incluso podían ser guerreras. Estas imágenes se tomaron durante la construcción de Frederiksson, una réplica del barco hallado en Gokstad, que el Concelio de Catoira encargó a Manuel Díez en el año 2007. Pero este no era el primer dracar. 15 años antes ya habían construido otra nave, consolidando esta singular romería vikinga. Los vikingos eran grandes navegantes, habían iniciado su trabajo en el mar precisamente como pescadores, como comerciantes, pero con el tiempo se convirtieron en guerreros. Fundamentalmente eran naves armadas por segundones, por guerreros, por herederos que no habían recibido una parte importante de herencia de algún noble local y se dedicaban a la práctica de la guerra. Los vikingos preferían vivir cerca del agua, ya fuesen ríos, fiordos o el mar. Y este fue el motivo que les llevó a desarrollar los mejores barcos de su tiempo. Los fabricaban con un entramado especial superponiendo las tablas de madera. Sus barcos de guerra, con la temible cabeza de dragón en la proa, eran la gran amenaza de Europa. Aquí vemos cómo se esculpió el mascarón de proa, que es réplica del hallado en el barco tumba de Oseberg. Así pues, Catoira tiene 3 barcos vikingos, 2 de ellos reproducciones fidedignas realizadas con las mismas técnicas que los vikingos emplearon hace 1000 años. Sus barcos se llamaban drakar, que en islandés significa dragón, y cuando los fabricaban más pequeños los llamaban snek, que significa serpiente. Eran unos barcos tan ligeros que estos fortachones podían transportarlos a hombros y eran capaces de navegar en cualquier océano y ascender por los ríos. Vamos a montar los remos una vez que salgamos. Entonces, los que sepáis remar, mejor que cojáis un remo. Los que no sepáis remar, pues quedaros quietos. Juanjo de Arousa es el jefe que todos los años dirige el asalto. Venga, ¿quién va a ayudar, Eva? ¿Quién va a estar contigo? Ahí. 2 días antes del desembarco, hacen un ensayo y afilan sus armas. Vale, pues venga. En barcos muy navegables, con muy poco calado, de manera que podían penetrar en Europa a través de los ríos y alcanzar ciudades como París, como Lisboa o como Sevilla. Además, su timón podía ser levantado fácilmente en aguas poco profundas. Otra de las características básicas de los barcos vikingos es su simetría, ya que la proa es exactamente igual a la popa, lo cual le facilitaba muchísimo a los vikingos varar en las playas. Lo que era la proa puede ser la popa y lo que era la popa poder ser la proa. El guerrero vikingo es una eficaz máquina de guerra. Es un gigante nórdico
perfectamente entrenado para el combate y el pillaje. Sus armas de combate eran una espada, un cuchillo de gran tamaño llamado sax, un escudo redondo, un hacha, una cota de malla, una coraza laminar de cuero y un casco de hierro. Los monasterios e iglesias eran su destino favorito, pues los monjes eran hombres desarmados y pacíficos, y solían guardar hermosos objetos litúrgicos de oro y plata. Las incursiones vikingas en Galicia se inician a mediados del siglo IX y se van a desarrollar durante buena parte del siglo X hasta inicios del siglo XI. Bueno, Galicia se defendió frente a los vikingos normalmente huyendo de ellos. Las poblaciones escapaban, huían. El miedo que provocaban estos bárbaros en las costas estaba justificado. En una saga vikinga se menciona una tortura llamada el águila de sangre. Esto consistía en que se le abrían las costillas a la persona, se le sacaban los pulmones ensangrentados y que al respirar se emulaba el vuelo de un águila. Su forma típica de ataque era el estranjo, una especie de batalla relámpago, aprovechándose que sus barcos de guerra podían llegar hasta la mismísima playa. A veces su sola presencia y su grito de terror inducían a que las poblaciones pagasen el tributo en plata o gel, evitando así saqueo, muerte y destrucción. Cansados de los constantes ataques vikingos, en el siglo IX se construyó la fortaleza Torres de Oeste, en Catoira, para defender la entrada de la ría de Arousa y del río Ulla. La sede episcopal se encontraba entonces en Iria Flavia, la actual Padrón, y para evitar los saqueos se desplazó a Santiago de Compostela, tierra adentro. Pero, tras numerosos asaltos, la suerte de los habitantes de Galicia cambió. El 1 de agosto del año 844, los normandos, con una flota de 120 barcos, entraron por la ría de Arousa. Navegaron más allá de Torres de Oeste, pero fueron rechazados. Jamás entraron en Compostela, y esto es lo que celebran en Catoira. En la lucha ardieron 70 naves vikingas, pero esto no les detuvo. Las restantes continuaron su camino de saqueos por la costa. Entraron por el río Sil y llegaron hasta la ciudad de Lugo, arrasando la ciudad. Después de esto continuaron hacia el sur para saquear Sevilla. Entraron por el río Guadalquivir y las fuentes árabes nos hablan de la llegada de 80 barcos. Tenemos varias crónicas con orígenes distintos que nos cuentan cómo los vikingos entraron por el río Guadalquivir y se encontraron con las tropas musulmanas que ya estaban avisadas de su ataque. Los vikingos remontaron el río Guadalquivir, enfrentándose al poderoso reino de Al-Ándalus. Saquearon Sevilla durante una semana, pero finalmente fueron vencidos. Y de esos perdedores, algunos pueden conservar la vida, gracias a que tienen que cambiar su manera de entender la religiosidad, lo cual no es un gran problema porque ellos son politeístas. Entonces, cuando se les pide que se conviertan al Islam, no tienen ningún problema y cambian de religión. También adoptan otros oficios de la zona, como queseros y ganaderos. Los piratas del norte podían remontar casi cualquier río. Llegaron a todas las grandes ciudades, como Londres, París o Sevilla, y hasta alcanzaron Estambul, donde se emplearon como mercenarios. Colonizaron Islandia, bordearon Groenlandia y alcanzaron América. En el año 1000 llegaron a lo que llamaron Vinland, tierra del vino, porque allí encontraron abundantes vides. Es la actual Terranova, en Canadá.
En 1961, los científicos descubrieron los vestigios de su campamento en Lannes-sur-Meudon. Esta es la reconstrucción arqueológica del yacimiento. Intentaron asentarse en América, pero tras 20 años de penalidades, incluyendo enfrentamientos con los nativos, retornaron. Pero cuando regresaron a Islandia, no volvieron solos. Llevaron con ellos al menos una mujer india. El equipo del investigador Carles Lalueza Foss, del Instituto de Biología Evolutiva del CSIC y la Universidad Pompeu Fabra, ha constatado junto con la Universidad de Islandia que la presencia precolombina de los vikingos tiene base científica. La clave la han encontrado en el análisis genético de varias familias islandesas. Los investigadores han encontrado un linaje de origen amerindio. El gen encontrado, denominado C1F, es mitocondrial, lo que significa que fueron introducidos en Islandia por una mujer. Este linaje no existe en Europa y, sin embargo, es muy común en América del Norte. La hipótesis más factible es que estos genes correspondiesen a una mujer amerindia que fue llevada desde América por los vikingos a Islandia, lo que supone una prueba científica de que estos guerreros alcanzaron las costas americanas 500 años antes que Colón. En sus largos viajes solían paliar el aburrimiento y las ganas de luchar con juegos de mesa. Este es el Nefatal, o también conocido como el tablero del rey. Como veis, es un tablero de 11 por 11 casillas en el que se representa el asedio de un castillo, el castillo de los suecos. El objetivo de los rivales moscovitas es impedirle el movimiento del rey. El objetivo del rey es llegar a una de las esquinas. El movimiento de todas las figuras se realiza siempre de forma perpendicular y nunca diagonal. Existen restos arqueológicos de tableros tallados en madera cuyas figuras son a modo de clavija y se insertaban en el tablero de tal forma que en sus largos viajes por el mar no se perdiesen. Estos guerreros del norte solían reunirse en una estancia común donde los banquetes eran festines, y en esta sala los vikingos renovaban alianzas y el jefe premiaba a sus fieles con el reparto del botín. De igual manera, los habitantes de Catoira festejan alrededor de exquisitas viandas un banquete vikingo de hermandad, 1200 años después. El único requisito es vestirse con un atuendo apropiado para la ocasión. En su búsqueda de poder y riqueza se les llamó bárbaros, pero ellos no destruyeron la civilización occidental, fueron asimilados y la civilización retornó con ellos. Esto es un ejemplo. Es el ajedrez de hueso de morsa hallado en la isla escocesa de Lewis. Sus piezas son vikingos cristianizados. El alfil se convierte en obispo y aparece la reina como reflejo del poder de la mujer en las monarquías europeas. Los peones son tumbas y simbolizan a los soldados rasos. Por tanto, los terroríficos vikingos, en torno al siglo XI, empiezan a convertirse al cristianismo, y las salvajes tierras de Escandinavia se convirtieron en países unidos por lengua, culturas y una nueva religión, el cristianismo. Y con la historia de su asimilación comienza su fin. Pero su rastro perdura. Los que se establecieron en Kievan-Rus dieron nombre a la tierra de Rusia. Normandía significa tierra de los hombres del norte. Y el legado vikingo todavía permanece aquí, entre nosotros, en Catoira. Ahora, pasados 1000 años, las cosas han cambiado. Los catoirenses y miles de turistas se congregan en torno a Torres de Oeste para darles la bienvenida a los bárbaros. El terror, la violencia y el odio se han transformado en una divertida fiesta de convivencia y los temibles guerreros invaden pacíficamente la ciudad.
Y esta vez no se bañan en sangre, sino con el rojo vino tinto de Luya.